Entonces, hermanas y hermanos, la idea central de la clase de hoy es que Dios merece toda nuestra lealtad y todo nuestro servicio. Esa es la idea central de lo que queremos hoy día estar hablando. Lo que vamos a ver un poquito el contexto, ya pasamos la etapa de Elías o los eventos de Elías con relación a la viuda, ¿cierto? A la sequía, al obrar milagroso de Dios por medio de Elías para la provisión de la viuda. Y hoy día nos vamos a encontrar con un evento también bastante poderoso, bastante especial, que es el encuentro de Elías con el rey Acab en el monte Carmelo. Esto fue al final de los 3 años aproximados de sequía que Dios había impuesto. Un poquito de contexto, antes de que sucediera este evento que vamos a ver, el rey Acab estaba buscando a Elías, pero no había podido encontrarlo. Y es cierto, la provisión, en la providencia de Dios, Abdías, que era alguien que servía al rey Acab y que Abdías no se había contaminado por la idolatría del rey Acab, él era un servidor fiel de Dios, encontró al profeta, se encontró con Elías, ¿cierto? Proveyendo así la manera para alertar al rey de su regreso. O sea, Abdías se encuentra con Elías y luego va al rey diciéndole, oiga, Elías va a regresar, así que ojo con esto, porque así como le advirtió de la sequía hace 3 años, ahora no sé qué es lo que vendrá a decir. ¿Ok? Em, y aquí vamos a ver entonces la, el encuentro de Elías con los profetas de acá. Primera de Reyes 18 del 20 al 21 dice así: Acab envió mensaje a todos los israelitas y reunió a los profetas, estos son los profetas de Baal, en el monte Carmelo. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿Hasta cuándo vacilarán entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, y si Baal, síganlo a él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. Em, Nuevamente recuerden que Acab, que era el rey de Israel en ese momento, el rey del norte, porque en ese tiempo el reino ya se había dividido, después de Salomón, el reino se había dividido en el reino del norte y en el reino del sur. El reino del norte era el reino de Israel, que componía 10 tribus, las 10 tribus de las 12, y el reino del sur era el reino de Judá, que se componía de dos tribus, la de Judá y la de Benjamín, si no me equivoco. Entonces el reino del norte era en este caso el rey, era el rey Acab, que según el registro de la Biblia nos dice que era el rey más malo de todos. Desde el principio, cuando el reino se dividió, eh, desde el principio el reino del norte había sido idólatra, o sea, no había vuelto a los caminos de Jehová, ¿cierto? A mantener las leyes o los mandamientos de Dios, y desde un principio comenzó la decadencia del reino del norte de Israel. Y acá fue como, si ya todos los reyes anteriores habían sido malos, Acab era como la culminación de la maldad, por así decirlo, no sé si la culminación, pero había sido hasta ese momento el más malo de todos. Entonces, y el reino, de hecho, el reino de Israel cayó primero que el reino de Judá debido a su maldad y a su idolatría. Y Acab, ¿cierto?, se preocupó, por así decirlo, de adorar a todos los dioses extranjeros, se casó con una extranjera, con Jezabel, que era prácticamente la que estaba detrás de todo lo que se hacía en el reino, era lo que se hacía prácticamente lo que hacía Acab era lo que le decía Jezabel, era un títere de Jezabel. Eh, entonces aquí tenemos todo un pueblo, a la mayoría del pueblo, no a todos, pero la mayoría se había ido en idolatría detrás de los dioses que Acab y Jezabel habían instaurado, o continuaron con la idolatría a otros dioses. Entonces, en un principio Elías va a donde Acab y le dice: a causa de tu maldad, yo voy a enviar una sequía, y esta sequía golpeó muy fuerte a toda esa área, al reino de Israel, a las áreas, em, a los pueblos extranjeros que se encontraban alrededor, como Sidón, ¿cierto? El ejemplo vimos de la viuda las 2 semanas anteriores, que se encontraba en Sidón, perdón, en Sarepta, dentro de la región de Sidón, que también la sequía les había golpeado muy, muy, muy
fuerte a causa de la idolatría del reino de Israel. Entonces Elías eh, le pide a Acab que se junten todos en el monte Carmelo, todos los profetas, junto con el pueblo de Israel. Eh, Aquí dice que el pueblo de Israel, todos se reunió en el monte Carmelo. No sabemos si efectivamente fueron absolutamente todos o los mayores representativos, porque hubiera sido bastante gente la que se hubiera reunido, pero no tenemos evidencia para decir lo contrario. Entonces tenemos que pensar que se juntó mucha gente em, en el monte Carmelo, y ahí Elías confronta no solamente al rey, sino también al pueblo de Israel, diciéndole hasta cuándo van a vacilar entre dos opiniones. Si el Señor es Dios, bueno, sírvanlo a Él, síganlo, y si vale Dios, bueno, síganlo a Él entonces. Y tenemos una respuesta del pueblo de Israel que es bastante, bueno, muestra la vacilación de ellos, ¿cierto? Que dice que el pueblo no le respondió em, ni una sola palabra. ¿Se fijan? O sea, Elías los confronta, les dice, oigan, decídanse, pero el pueblo no se decide y no le responde ni una sola palabra. Y para un cristiano la fe y el doble ánimo no puede coexistir. ¿Ok? De hecho, Josué también se recuerdan cuando Josué también ya está llegando al final de su servicio, también desafía al pueblo de Israel, diciéndoles, decidan hoy a quién van a servir, si a los dioses de sus padres o a los dioses de sus amorreos. ¿Ok? Y el reto de Josué, y perdón, el desafío de Josué y el desafío de Elías de decidirse, em, es el mismo desafío que tenemos hoy en día, de efectivamente decidir eh, a quién vamos a servir. Nosotros no vivimos en el extremo de países, por ejemplo, gracias a Dios, de que al cristiano se le persigue, de que está, o que está prohibida la religión cristiana, eh, o que está prohibido profesar una lealtad a Dios. No tenemos ese tipo de problemas. Nosotros no vivimos en ese tipo de países en que está prohibido eso, en que no se puede vender Biblias, por ejemplo, o no se puede poseer una Biblia, o no se pueden reunir como iglesia para adorar a Dios. Hay países en que, por ejemplo, la iglesia tiene que juntarse de manera clandestina, cantar bajito para que no escuche a alguien y los acuse de estar adorando a Dios. Pero nosotros vivimos en el otro extremo, en que ser cristiano es muy fácil, en el sentido de que no nos, no se nos impide, no se nos prohíbe ser cristianos. Tenemos la libertad de reunirnos, tenemos la libertad de predicar, tenemos esta facilidad para ejercer nuestras creencias. Pero en esa facilidad, en esta libertad, facilidad, le voy a decir, como que nos relajamos, como que como es tan fácil ser cristiano, que como que podemos relajarnos un poquito y no ejercer nuestra, nuestro cristianismo como debería ser, en el sentido de que la cultura en la que nosotros vivimos, que si se fijan ya no, la idolatría no es como la de los tiempos del Antiguo Testamento, ¿cierto? No hay, ahora prácticamente cada uno puede hacer lo que se le da la gana, el Dios de este mundo es el humanismo, es decir, yo soy mi propio Dios y yo hago lo que quiero y yo decido qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. El relativismo, la posmodernidad, em, ahora todos los caminos llevan al cielo, ¿cierto? Tenemos la cantidad de religiones de la nueva era, la religión bajaí, este tema de el yoga, que si bien algunos lo toman como deporte, pero el yoga tiene también esta tendencia, ¿cierto? Cuando tienen que saludar al sol, entonces tiene todas estas mezclas espirituales, este sincretismo religioso, en que ahora como que sutilmente se ha ido inmiscuyendo dentro de la cultura. El tema de las leyes, por ejemplo, que ahora el tema de la ley del aborto, que ya está permitido, ¿cierto? Eh, Despenalizado. Ahora se está discutiendo el tema de que el aborto se puede hacer hasta las 14 semanas, por ejemplo, sin ninguna excusa, no solamente con las tres causales, sino que ahora no van a haber causales para abortar, por ejemplo, hasta las 14 semanas de embarazo, el tema del matrimonio homosexual. Y los cristianos, mientras tanto, aquí o en este lado del mundo, como que si bien hay cristianos que eh,
se paran firme en contra de estas cosas, en contra de lo que el diseño de Dios, ¿cierto? De lo que Dios dice en su palabra, la mayoría simplemente no hace nada. Como que ve que las cosas están cambiando y van en contra de lo que Dios alguna vez dijo, pero como que nos encerramos, nos quedamos cómodos, como que vemos que no se puede hacer mucho al respecto y nos quedamos cómodos en nuestra vida cristiana. Consideramos que no hay mucho que podamos hacer. Entonces como que estamos en esta comodidad de poder reunirnos, pero no llega, nuestra influencia o nuestra vida cristiana no llega más allá de yo dentro de mi casa y de mi iglesia, vivir lo más cristianamente posible y que el mundo llegue a su conclusión final de manera solita. No hay como una irrupción o una valentía respecto a efectivamente confrontar a estas cosas que van directamente en contra de lo que Dios dice, sino que nos quedamos cómodos en lo que estamos haciendo. Y por eso, claro, la temática de estas 6 semanas es justamente que tenemos que vivir fuera de la zona de comodidad. ¿Ok? Entonces el creyente, nosotros vivimos en medio de un mundo en que nos hace vacilar en cuanto a nuestra lealtad. Entonces, ¿cuál es nuestra posición? Si efectivamente somos fieles a Dios o vamos a ir vacilando en nuestra fe dependiendo de las circunstancias o de lo que la cultura nos esté diciendo. Eh, y Dios nos llama a nosotros, a sus hijos, a dejar de claudicar o de renunciar a nuestra fe y mantenernos firmes en nuestra fe. Nosotros tenemos un pacto de gracia con el Señor Jesucristo que el mundo no disfruta. ¿Ok? Entonces no tenemos que esperar que el mundo cambie, sino que nosotros nos mantengamos nuestra lealtad a Él, pero una lealtad que efectivamente sea em, práctica o sea real, no una lealtad mental solamente que sí, en mi mente yo creo en Dios y lo sirvo tranquilamente, no, una lealtad que efectivamente ponga en práctica lo que dice creer. Y obviamente si no respondemos con fe, estamos siendo de doble ánimo, como dice aquí, que el pueblo no respondió ni una sola palabra, no dijo sí, no dijo no, y eso es mostrando característicamente el vacilar entre dos opiniones. Santiago 1.8, por ejemplo, dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y vemos aquí que Elías vivió el desafío de Josué y ahora Elías le repite el desafío de Josué a este pueblo inconstante o vacilante. Pero es el desafío de Elías de decidir a quién vamos a servir y el desafío de Josué de decidir a quién vamos a servir son desafíos que cada generación de creyentes debe, debe enfrentar. Siempre nos vamos a enfrentar a la prueba de nuestra fe y de nuestra lealtad, a quién realmente estamos sirviendo. Ok, me alargué mucho con la explicación y estamos contra el tiempo. Si tienen preguntas o quieren aportar algo, levanten la mano o me interrumpen, no hay problema. Ok, sigamos. Primera de Reyes 18, 22, 26, los versículos siguientes, dice así. Después que Elías desafía al pueblo de Israel a tomar una decisión, dice así. Entonces Elías dijo al pueblo, solo yo he quedado como profeta del Señor, pero los profetas de Baal son 450 hombres. Que nos den pues 2 novillos, que escojan un novillo para ellos, para los profetas de Baal, y lo despedacen y lo coloquen sobre la leña, pero que no le pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro novillo y lo colocaré sobre la leña y no le pondré fuego. Entonces invoquen el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor. Y el Dios que responda por fuego, ese es Dios. Y todo el pueblo respondió, la idea es buena. Y Elías dijo a los profetas de Baal, escojan un novillo para ustedes y prepárenlo primero, pues son los más. Dame un segundo. Ahí está. Y Elías dijo a los profetas de Baal, escojan un novillo para ustedes y prepárenlo primero, pues son más, e invoquen el nombre de su Dios, pero no le pongan fuego. Entonces tomaron el novillo que les dieron,
y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. Eso son varias horas, diciendo, oh Baal, respóndenos. Pero no hubo voz ni nadie respondió. Y danzaban alrededor del altar que le habían hecho. Entonces aquí tenemos, a lo mejor ya varios han leído esta historia, ¿cierto? Que tenemos dos em, opciones, por así decirlo, dos demostraciones. Tenemos por un lado el altar que construyeron los profetas de Baal, que eran 450, y después tenemos el altar que construyó Elías, que era solamente él, el profeta de Dios, y el desafío era, ok, el Dios que envíe fuego al altar, ese es el Dios verdadero. Y aquí tenemos el desafío, o sea, el desafío aceptado por parte de los profetas de Baal y del pueblo de Israel, diciendo que la idea es buena, es decir, ok, tenemos estas dos opciones, por así decirlo, estos dos dioses, veamos cuál de estos dioses responde, y el que responda em, es el Dios. A ese Dios vamos a, a adorar. Entonces, hay momentos en que los fieles, nosotros tenemos que demostrar nuestra lealtad a Dios con acciones, no es solamente una lealtad mental o una lealtad de palabras, sino que tiene que ser esta lealtad demostrada en acciones, y especialmente cuando la sociedad em, trata de colocar a Dios en el mismo lugar que cualquier otro Dios. Lo que hablamos un poquito delante del tema de la nueva era, o no sé, por ejemplo, el tema vamos a hablar cosas básicas que uno ve el día a día, el horóscopo, por ejemplo, que se encuentra en prácticamente todas partes, la gente leyendo el horóscopo, leyendo las cartas astrales, y, no sé, viendo la astrología, lo que se llama la astrología, eh, toda esa simbología, ese tipo de idolatría o de creencias en otras cosas, lo ponen como a la misma altura de Dios. Es como Dios es un Dios más entre todos los dioses entre todas las opciones que existen para cómo uno debería vivir su espiritualidad o cómo uno debería vivir en la práctica. Eh, entonces nosotros debemos probar con nuestras acciones que solo Dios es veraz, que solo Dios es el único Dios verdadero y que no es uno más entre todas las opciones, sino que es la única opción. De hecho, entonces aquí Elías está proponiendo poner a prueba la adoración religiosa. Entonces Elías propone la prueba de tal manera Dios, que el Dios verdadero sea el que aprobara el sacrificio. Y aquí vemos también en este ejemplo, porque al final los profetas de Baal, por mucho que clamaran a su Dios, estos no responden. Baal no responde, no envía fuego em, al altar que los 450 hombres habían armado. Entonces Elías permite que los profetas muestren esta falsedad, o sea, como que se expone que este Dios es falso, em, y por mucha emoción o por mucho grito, por mucho ritual que estas personas, que estos profetas hayan hecho, eh, demuestra que la verdadera adoración no se mide por la emoción, no porque yo haga mucho ruido, por así decirlo, significa que eh, es una adoración verdadera, sino que es justamente en la práctica, es cuando mi adoración se hace verdadera y no simplemente porque estoy levantando mis manos, se podría decir, o me siento así acongojado delante del Señor, sino que efectivamente la verdadera adoración no solamente se mide por la emoción, sino por cuánto yo pongo en práctica lo que digo creer. La adoración no es solamente cantar, la adoración también es la obediencia delante de Dios, cuán fiel soy a lo que el Señor me dice hacer. Em, y también vemos que Elías aquí descubre que las religiones falsas solo se concentran en los suyos, es decir, se trata de mí, del ser humano, de qué es lo que yo hago para alcanzar, no sé, la salvación, la vida eterna o la trascendencia espiritual. En cambio, la verdadera religión, se podría decir, se concentra en Dios. Es Dios el que se lleva toda la gloria, ¿ok? Eh, Nos enfoca en nosotros,
quiénes somos y qué es lo que hacemos, sino que la verdadera religión se concentra en Dios y no en los hombres, en este caso, en las personas. Sigamos, porque ya estamos, no, todavía estamos bien en el tiempo. Después vamos a hacer una actividad más dinámica para que no sea solamente yo el que esté hablando. Ok, continuando entonces, después de que los profetas de Baal intentaron eh, que Baal les respondiera, en el versículo 36 al 39 del versículo 18, perdón, del capítulo 18 dice lo siguiente. Y a la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo, Oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por palabra tuya. Respóndeme, oh Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que has hecho volver sus corazones. Entonces cayó el fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y secó el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre su rostro y dijeron, el Señor, Él es Dios. El Señor, Él es Dios. Aquí tenemos entonces la demostración, la respuesta del único Dios que podría haber respondido a lo que el desafío de Elías estaba llamando, que es efectivamente es que Dios es el único Dios verdadero y que Baal es un Dios falso y que todas las otras cosas que uno podría idolatrar son cosas falsas en las que uno pone su lealtad y solamente Dios es el único Dios verdadero en que tiene sentido em, colocar nuestra lealtad. Elías se concentró aquí en glorificar a Jehová, en restaurar a su pueblo. Fíjense, responde, me dice, para que este pueblo sepa que tú, Señor, eres Dios. Esa era una de las razones por las que quería hacer esto, para que el pueblo conociera que efectivamente solamente Jehová era Dios. Y lo otro era para que Jehová hiciera volver los corazones. Dice, y que has hecho volver em, sus corazones. Y aquí tenemos el contraste entre los profetas de Baal y el contraste entre el profeta Elías, que es bastante claro, porque la idea no era solamente demostrar quién era el Dios verdadero, sino que era glorificar a Jehová y era restaurar a su pueblo. Ese era el propósito que Elías había puesto para realizar estos sacrificios. No solamente demostrar, sí, hay un Dios y también está Baal, hay varios dioses y ahí ustedes decidirán, no, aquí no solamente era demostrar eso, sino que era justamente identificar a Dios como el único Dios verdadero y para que el pueblo restaurara su lealtad al Señor. Y obviamente Dios aquí vemos que responde mostrando, ¿cierto?, que solamente Él es Dios. Y la respuesta lo dice todo, todo lo que hizo, el fuego que cayó y que consumió absolutamente todo, hasta el agua, em, todo. Y cuando el pueblo vio el fuego del cielo, se postraron y dijeron, Jehová es Dios. Dios es el que espera ser glorificado como el único Dios verdadero. Em, Pregunta, ¿qué podemos nosotros entonces hacer para mostrar nuestra lealtad a Dios? ¿Cómo uno demuestra la lealtad a Dios? Voy a dejar de compartir aquí un segundo, después vamos a hacer otra actividad. Em, Dejo la palabra para el que quiera responder, para la que quiera responder, cómo uno demuestra o qué podemos hacer para demostrar nuestra lealtad a Dios. Esa es mi pregunta. Y aquí para que todos nos nutramos y nos edifiquemos mutuamente y para que saquemos ideas también de cómo uno puede demostrar lealtad a nuestro Dios. Doy la palabra. Por acá, hermano, Dígame, hermana. obedeciendo y haciendo la voluntad del Señor. Amén. Sí, perfecto. Ahora, em, pongámoslo, veámoslo de manera más práctica. ¿Cómo
eh, cómo uno obedece o cómo uno hace la voluntad del Señor. ¿Qué significa eso en la práctica? Hacer la voluntad del Señor. Cualquiera puede responder. En las Hermano, obras, llevando su palabra, sirviendo al necesitado, Muy bien, sí, perfecto, es una orar unos por otros. Ujú, yo creo que la... Ya. Hermano, la fe por obra. ok, Hermano, Todo lo que venga de Dios, poniéndolo en obra, evangelizar, es una de la voluntad de Dios en nuestras vidas, con ejemplo y con acción. Y que nuestra vida sea testimonio. ujú, amén. amén. ¿Alguien más? Hermano, Ujú, hermano, sí, con lo que usted decía que con esto, ¿cómo se llama? De, del horóscopo y esas cosas, ¿no? ujú, Yo, eso también es obedecer al llamado de Dios, porque resulta que antes, cuando yo me vestía, una vez me vestí y estaba leyendo, entonces decía que me tenía que vestir de X y yo me cambié la ropa. Entonces, el llamado es a esa voz de obediencia que no debemos de dejarnos llevar por lo que otras cosas, por otras cosas que son paganas, pues, que no son de Dios. Ahí está, digo, la obediencia, en esa voz interior, ese Espíritu Santo que nos está, que nos dirige cada día. amén. Gracias, hermana Olimpia. Buenos días. Buenos días, hermana Belkis. Diga, ¿Cómo está? muy bien. Sí, también la voluntad de Dios está escrita a lo largo de toda su palabra y aplicarla a nuestra vida y obedecerla es hacer la voluntad de Dios. Amén, gracias, hermana Belkis. ¿Alguien más quisiera compartir? Hermana Susana, levantó su mano. Hermana, soy la hermana Diana que está conectada también hermana Diana. con Susana. Negándonos a nosotros mismos también para hacer la obra del Señor. ¿A qué se refiere con negarse a usted misma? ¿Qué significa eso Por en la práctica? ejemplo, ya, en la práctica significa, em, por ejemplo, tengo un problema X, ¿cierto? Con algún, o sea, no sé, con mi esposo, con algún compañero. Y digamos, soy súper Después de orgullosa, comer cereal. pero por amor a Dios, ¿cierto? A dar un buen testimonio de lo que el Señor hace en mí, obviamente reflexiono y en vez de pronto ir con esa arrogancia y todo, hablo con mi esposo o hablo con mi compañero o hablo eso. También digamos, como nos comentaba ay, ¿cómo es que se llamaba? María, que ella, por ejemplo, dejó familia, dejó su ciudad y todo para ir a evangelizar, para ir y tuvo que irse a África. Ella pasó muchos momentos también difíciles allá, digamos, enfermedad, todo. Y aún así, ella no dijo, ay, no, yo no puedo con esto, yo me voy y me voy con mi familia y estoy feliz con ellos. No, ella se negó a sí misma y ella está evangelizando, que yo creo que no solamente ha sido ella, yo creo que han sido muchos los que han hecho lo mismo, los evangelistas que van a, digamos, los mismos matrimonios también, de pronto se ha negado el esposo, la esposa, los hijos, se han negado de vivir una vida de comodidad y se han llevado a sus hijos y sí, a toda su familia para ciertos lugares a evangelizar, a dar a conocer la palabra de Dios, negándose también en, no sé, en estar en su propia casa, en comprar su casa, en tener un trabajo estable, en tener como todo seguro, ¿entiende? Entonces, eso también es negarse a uno mismo. Negarse a uno mismo también es, por ejemplo, no sé, a mí me gusta hacer tal cosa que yo sé que no es agradable a los ojos de Dios y que por medio de eso de pronto mi hermano en Cristo puede caer. Entonces yo no, o sea, yo no hacerlo pues por amor a mi hermano. Por ejemplo, que si, o sea, que si mi hermano en Cristo, o sea, lo que pasaba con Pablo creo que era,
que decía que, o sea, que habían unos que no comían carne, algo así, y que para no ser de tropiezo, nosotros tampoco, o sea, nosotros tampoco vamos a comer carne para no ser tropiezos, pues para ellos, ¿cierto? Para no ponerle cargas que ellos no puedan llevar, algo así. Entonces, es eso, ¿no? Ok, gracias hermana Diana. Gracias por su em, explicación. Sí, efectivamente, tenemos que demostrar nuestra lealtad de manera práctica, como decíamos, negándonos a nosotros mismos, obedeciendo a Dios, haciendo su voluntad. Y eso es un desafío del día a día, no es algo que uno lo hace al principio de su vida cristiana y luego deja simplemente que pase, sino que día a día, de hecho, es la perseverancia del cristiano, el decidir justamente en ese día a quién vamos a servir, justamente cuando tengamos algún problema o nos veamos confrontados con algo, o cuando nosotros tengamos que confrontar algún tipo de situación que va en contra de lo que Dios dice, tanto fuera de la iglesia como dentro de la iglesia. Y justamente a lo mejor cuando hay algún tipo de presión de nuestros pares, cosas así, es efectivamente tomar una posición y decidir y no estar vacilando, como Elías le decía al pueblo de Israel, no vacilen, sino que decidan a quién van a adorar. Déjenme compartir un documento que vamos a... ¿Dónde está? Aquí está. Dice así, fíjense. Aquí hay algo, bueno, si tuviéramos presencial podría a lo mejor ser más simple hacerlo, pero tenemos que adecuarnos a las circunstancias. Aquí tenemos, espero que todos lo puedan ver, un pacto de fidelidad se llama este documento. Y se fijan, hay cosas que va a decir el guía, en este caso yo, y cosas que los miembros o los que están participando aquí tienen que repetir. Ahora, como por, como por internet el tiempo que uno se escucha es distinto, no podemos, no sé si va a resultar. Pero aquí les voy a pedir que todos abran sus micrófonos. Entonces yo les voy a hacer una pregunta y si ustedes quieren responder, la respuesta es serviremos al Señor. Así lo decimos todos al unísono, ¿ok? Por ejemplo, dice así, em, lo mismo que le dijo Elías al pueblo, dice, ¿hasta cuándo vacilarán entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Y si Baal, síganlo a él. Entonces yo les pregunto a ustedes, hermanos y hermanas, ¿cómo responderán cuando sean tentados? Ustedes responden, serviremos Serviremos al al Señor. Señor. Serviremos al Señor. Amén. ¿Cómo responderán cuando sean amenazados? Serviremos al Señor. Serviremos al Señor. Serviremos al al Señor. Cuando tengas temor, Serviremos Serviremos al Señor. al Señor. cuando te sientas solo, te sientas sola, serviremos Serviremos al Señor. Serviremos al Señor. cuando los incrédulos desafíen tu fe, Serviremos al Señor. Serviremos al Serviremos al Señor. cuando no sabes qué más hacer. Serviremos al Señor. Serviremos al Señor. Amén. Como dijo Josué, y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién han de servir. Si a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, perdón, me pasé. Y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién han de servir. Si a los dioses que sirvieron sus padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa, serviremos Serviremos al Señor. amén, amén, serviremos al Señor. Que eso sea algo de que todos los días podamos responder a esta pregunta. ¿A quién vamos a servir en nuestro día a día? Al Señor. Ese es lo que un cristiano debe responder y que el Señor siempre nos dé la fuerza, la valentía, la fe para responder como Josué y como Elías nos desafían a responder. La lealtad se puede demostrar de muchas maneras em, y que nuestra lealtad no esté basada en las cosas, los gustos o las cosas predilectas, sino en la maravillosa relación que tenemos con Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.